Ejecutivo el uso de estos contratos por servicios especiales? Es un tema que no precisamos en este momento, ese detalle. ¿Investigaron ustedes ese tema? Sí, claro, tuvo que haber sido objeto de investigación. Perdón. Sí, inclusive me parece que en el juicio se hizo referencia a esa circunstancia, pero es que ahora no tenemos claro esa, o sea, específicamente si lo hicieron, no. Es que en realidad, como en la línea de preguntas anteriores, ahora estoy más interesado en la parte de investigación que propiamente en la parte de juicio. Es decir, recuerdo lo que estaba preguntando en mi intervención anterior. Mi intervención anterior era si se había investigado a quién obedecía Minor Sterling. Ahora, de igual manera, me interesa saber si se investigó y cuánto se investigó la participación del comité ejecutivo en esto, ¿verdad? Recuerdo que la pregunta anterior era que no se precisaba en la investigación a quién obedecía Minor Sterling. Y la respuesta en esta pregunta es: no sabemos qué se investigó propiamente en la investigación, en la etapa de investigación, sobre la participación del comité ejecutivo. De igual manera, quiero saber si se investigó cuáles eran los contactos. Esa fue una palabra que se estaba utilizando en la línea de preguntas anteriores. ¿Cuáles eran los contactos de don Minor Sterling con el comité ejecutivo, con el comando de campaña, con el candidato, digamos, en enero del 2010 y los días posteriores a la elección? ¿Qué contactos hubo? ¿Hubo reuniones? ¿Hubo llamadas telefónicas? Que se contactaba el don Minor Sterling únicamente con el señor Bolaños, o había igual cantidad y calidad de contactos con el comité ejecutivo, con el comando de campaña, con el candidato, con el excandidato? ¿Se investigó ese contacto de Minor Sterling con otras personas de las autoridades del Partido de Acción Ciudadana? Sí, todos esos elementos son parte de una investigación. A través de las entrevistas, se entrevistaron personas no solamente las personas contratadas que fueron objeto de investigación y que fueron objeto de entrevistas, se entrevistaron miembros del Tribunal Supremo de Elecciones, se hace una investigación que arroja, vamos a ver, elementos que permiten concluir justamente un primer punto y que era importante, es los servicios especiales, los contratos por servicios especiales eran un elemento que tenía el partido, era un elemento que tenía para utilizar. El tema no estaba o nunca fue objeto de central investigación del Ministerio Público si los contratos por servicios especiales se podían utilizar o no. Ese no era el tema. El tema que se investigaba era que los contratos por servicios especiales, que es una herramienta que tiene el partido político según el reglamento de financiamiento, que los certificados con los que se pagó, que también eran un instrumento de financiamiento que tenía el partido político, se utilizaron de manera ilegal. Ese era el tema. Rompo. Yo entiendo que ese es el tema, pero no me está contestando mi pregunta, con todo respeto. La pregunta mía: el Ministerio Público ha planteado una hipótesis de trabajo que era que la persona que tenía el conocimiento intelectual y la capacidad de ejecución sobre el tema mayor era un Minor Sterling. Yo estoy, para efectos metódicos, dudando de esa hipótesis de trabajo, lo voy a decir con todas las palabras. Entonces, la pregunta que yo estoy haciendo en esa duda metódica es: ¿qué investigación se hizo en relación con la conexión de Minor Sterling con el comité ejecutivo, la conexión real de don Minor Sterling con el comité ejecutivo y con otras autoridades del partido, como son o como fueron el comando de campaña, el candidato y el excandidato en su momento? Si se hizo una investigación de qué tipo de conexión física, intelectual, material, real había en enero y febrero
entre él y estas otras autoridades? Esa es la pregunta, para poder comprobar o desechar la hipótesis de trabajo del Ministerio Público. Vamos a ver, lo que hace el Ministerio Público es ingresar una denuncia, empezar a traer elementos probatorios, testigos, elementos probatorios documentales, y esos elementos probatorios nos van montando una teoría del caso, y la teoría del caso va a responder a esos elementos probatorios. Desde luego que se hacen, vamos a ver, si pensamos en Minor Sterling, desde luego que tenía comunicación con el comité ejecutivo porque formaba parte del mismo, tenía comunicación con los miembros del comité de campaña porque formaba parte del comité de campaña. Los elementos probatorios que se van trayendo al expediente no permiten establecer que había un contacto irregular o anormal, permitieron establecer algunos elementos interesantes. Recuerdo cuando entrevistamos a una señora del Departamento de Contabilidad y nos hablaba de los servicios especiales y nos decía muy claramente que los servicios especiales se habían manejado en un departamento separado, que era el de Manuel Antonio Bolaños, y que eso había sido una decisión de Minor Sterling, pero es que esa es la información que se extrae de la prueba. Es difícil ver elementos negativos en la prueba y entonces lo que se utiliza es de los elementos probatorios que se evacúan hacia dónde dirigen la responsabilidad penal. Y es así como llegamos a establecer la responsabilidad penal de Minor Sterling.